¿Es realmente GPT-5 un desastre, un modelo que está anunciando el inicio del declive de OpenAI como tanto lo hemos visto en las redes sociales? Desde hace algunos días he estado probando GPT-5, prácticamente desde que lo anunciaron, y vamos a hablar hoy sobre qué tanto de cierto es esta parte de que es un total desastre, qué cosas buenas tiene este nuevo modelo y sobre todo qué cosas tiene por mejorar que necesita hacer urgentemente OpenAI. Sin embargo, antes de empezar con todo este análisis, tengo un pequeño anuncio parroquial que compartirles. ¿Cansado de tener que rechazar clientes en Estados Unidos porque te piden un routing number para hacerte pagos en dólares? ¿Quisieras una forma rápida y sencilla de recibir transferencias sin comisiones? También sufrí por esos problemas anteriormente, hasta que me recomendaron HighGlobe. HighGlobe es una plataforma que permite recibir transferencias globales en dólares con el costo más bajo garantizado, así como hacer retiros instantáneos sin esperas ni trabas. Crear tu cuenta es completamente gratis. Basta con ir al sitio web, seleccionar tu país de residencia, elegir si vas a recibir los fondos en una cuenta personal o a través de una cuenta de empresa, completar tus datos y listo. Una vez creada tu cuenta puedes ver la información necesaria para recibir pagos desde el extranjero. Mi experiencia con HighGlobe ha sido muy buena. He incrementado mis ingresos en dólares los últimos meses al tener más clientes en el extranjero. Incluso si dejo mi dinero en mi cuenta, este genera intereses de un 3% al año, otro beneficio que casi ninguna otra plataforma ofrece hoy en día. En fin, los beneficios son muchos y por ver este video HighGlobe nos ofrece uno más. Si te registras con el link que dejo en la descripción, vas a ganar $20 en el primer pago de $500 o más recibido en tu cuenta de HighGlobe. Así que no pierdas la oportunidad de registrarte y empezar a cobrar en dólares a través de HighGlobe. Continuamos con el video. Ahora sí, si ustedes no se habían enterado, la semana pasada OpenAI dio a conocer por fin la versión de GPT-5, que es un nuevo modelo que viene a centralizar todo el esfuerzo que ya venían trabajando con algunos otros modelos, específicamente para la parte de razonamiento profundo y en general hacer GPT-5 un modelo muchísimo más general para todos los usuarios. En ese sentido, desde la presentación todo se veía bien, contestaba rápido, generaba respuestas muchísimo más amigables o un poco más empáticas para quien estaba preguntándole. Creaba aplicaciones complejas, te cambiaba el estilo, o sea, parecía una versión muchísimo más poderosa de lo que veníamos viendo, incluso con las versiones de razonamiento profundo como O3. Pero vaya sorpresa la que muchos usuarios se encontraron cuando empezaron a reportar en Reddit y en Twitter cómo es que GPT-5 se comportaba de una forma muchísimo más rara, pero de forma negativa a lo que estaban acostumbrados anteriormente. Por lo cual muchos empezaron a especular que este modelo era un total desastre. De hecho, incluso Sam Altman a las pocas horas salió a decir algunos de los errores que tenía esta versión de GPT-5, que era muy lento, que no dimensionaron un tema de capacidad para poder hacer el despliegue muchísimo más rápido para los usuarios, que había ciertos errores con el enrutador o el router que habían agregado en esta nueva versión y un sinfín de problemas que aparentemente iban a estar solucionando a lo largo de los días. Incluso todavía hoy lunes que estoy haciendo este video, Sam Altman sigue publicando de algunas mejoras. Entonces a muchos les hace creer que realmente GPT-5 lo lanzaron más por una necesidad y urgencia que realmente porque estuviera listo este modelo para poder soportar la carga de los millones de usuarios mensuales que tiene OpenAI. Pero entonces, ¿es realmente un desastre? Desde un punto de vista personal, creo que no es un desastre como modelo en general, sino como lanzamiento, como les decía hace unos segundos. Creo que al final yo en los últimos días que he estado utilizando GPT-5, lo que puedo notar es que si bien en algunos escenarios puede llegar a ser más competente o más asertivo en las respuestas que yo estoy buscando, específicamente para el tema de creación de código, en general siento como que esta versión es muchísimo más lenta, tarda muchísimo más tiempo en responder y a veces no me queda tan claro si está haciendo las actividades que yo le estoy pidiendo o simplemente es tan rápido que las hace en un segundo y después se pone a divagar. Mi flujo de trabajo normal con GPT-5 para temas de programación es literalmente utilizar Visual Studio Code con GitHub Copilot.
Y es que incluso en el live anterior, en donde pusimos a prueba al mismo tiempo a GPT-5, Gemini 2.5 Pro y Sonnet 4, pudimos ver que incluso poniéndolos todos al mismo tiempo con el mismo prompt a resolver o a crear la misma aplicación, GPT-5 realmente no sobresalía entre los demás competidores. Ahora, esto es un poco controvertido porque al fin de cuentas depende de las estadísticas o benchmarks que utilices, que es donde vas a ver que en algunos sale GPT-5 como el primero, el más poderoso, el que tiene un score o un ranking muchísimo más alto que los demás, pero también vas a ver algunos benchmarks en donde sí, la mejora es significativamente pequeña en realidad con respecto a los modelos anteriores, pero tampoco es que esté dando un mega salto en mejoras y que sobre todo esté a un nivel muchísimo más alto y a una distancia más lejana que sus competidores. En ese sentido te quedas un poco a pensar y a ver que efectivamente GPT-5 es más una versión, un GPT 4.6, 4.7, vamos a decirlo así, o un O3 o un O4, O5, es decir, es una versión delta mejorada de lo que ya teníamos anteriormente, pero para nada es un salto súper enorme y significativo que deja atrás todos los modelos y sus competidores para que traten de alcanzarlo en algunos años. Es más, yo creo que incluso en las próximas semanas, si Google llega a lanzar Gemini 3 o 2.7 o algo así, es muy probable que supere todas las estadísticas o rankings en donde actualmente GPT-5 se posiciona como el primer lugar. Que incluso, vámonos más allá, hay benchmarks en donde incluso muestra que Grok sigue siendo el mejor modelo a la actualidad por temas de precio, de capacidad o simplemente por un conjunto de parámetros que midieron y en donde se posiciona mucho mejor en todos esos aspectos. Entonces, al final, para resumir esta parte, ¿es un desastre GPT-5? Yo creo que no, pero vamos al siguiente punto porque yo creo que al final nos vendieron muchísimo hype para esta versión. Por ahí muchos dicen que GPT-5 pudo realmente ser un O3 o que si OpenAI no hubiera estado sacando pequeñas versiones de GPT con diferentes tipos de características a lo largo de los últimos meses, probablemente GPT-5 hubiera contenido todas esas funcionalidades y hubiera sido un salto muchísimo más esperado, grande e importante a lo que estamos viendo actualmente. Entonces, en ese sentido, creo que uno de los principales causantes de todo este mega hype que no resultó ser verdadero, pues es Sam Altman. Y es que imagínense, ya empezando por ver este tipo de post, pues tú te imaginas algo muy poderoso. O sea, desde hace varios días y semanas vienen un poco tiseando de que la próxima versión de GPT iba a ser un salto astronómico, mega importante. Prácticamente ya vamos a llegar a la inteligencia artificial general. Incluso Microsoft estaba preocupado porque ya no iba a tener acceso a sus modelos. O sea, un sinfín de consecuencias de algo que todavía no estábamos viendo. Por eso creo que el que hayan generado tanto hype, a su vez hizo que pues la gente esperara muchísimo más de este modelo, o que se viviera un momento como cuando se vivió el tema de la generación de imágenes, que hizo viral toda esta funcionalidad de ChatGPT para los usuarios que generalmente no estaban tan inmersos en todo el tema de la inteligencia artificial. Pero también hay otro problema que hizo que este despliegue o este lanzamiento fuera un total desastre. Y eso es quitar lo que ya funcionaba para los usuarios dentro de ChatGPT. Y es que la queja más común que he visto en los foros o en las redes sociales es el famosísimo router, que es esta nueva característica en GPT-5 en donde tú a partir de un modelo base ya no necesitas seleccionar el tipo de modelo que quieres utilizar. Antes teníamos este context menu en donde si queríamos utilizar el GPT más sencillo o el de razonamiento profundo e incluso ir, por ejemplo, a un razonamiento profundo con mayor detalle de complejidad. Con GPT-5 en teoría ya no es posible hacer eso. Lo que tienes ahora es un enrutador, que es una pieza, digamos, en la que una vez que tú ingresas tu prompt, lo que hace GPT-5 es tratar de inferir hacia dónde necesita mandar esa solicitud, hacia modelos muchísimo más complejos como Deep Thinking, o a lo mejor estás haciendo
una pregunta sencilla o estás saludando, entonces la respuesta no necesita mucho razonamiento y te manda a un modelo muchísimo más sencillo que a su vez te va a dar la respuesta más rápida. En cualquiera de esos casos, pues muchos usuarios se quejan que no funciona o no funcionaba o sigue sin funcionar a la fecha. Tanto ha sido este tema una molestia para los usuarios en general, sobre todo la gente que paga por la suscripción de $20 y de $200, que Sam Altman, desde que se lanzó GPT-5, ha estado posteando constantemente las mejoras que están incluyéndole a GPT-5, lo cual se me hace también un poco extraño porque ¿por qué tendrías que estar mejorando cosas de un modelo que apenas lanzaste y que se supone que ya tenías toda la información, todo el feedback de usuarios? Invitaste a un chorro de influencers de desarrollo a que probaran GPT-5. Entonces pareciera que incluso haciendo todo ese tipo de análisis previo al lanzamiento, no pudiste obtener información realmente de valor que te indicara que este lanzamiento no le iba a gustar a muchos usuarios. Y específicamente el que le quites a un gran porcentaje de ellos la posibilidad de escoger su propio modelo, creo que ha sido una de las peores decisiones que ha tomado OpenAI hasta el momento. Porque el enrutador funciona bien en la teoría, pero de nuevo, si no tienes la cantidad de usuarios necesaria para probar y obtener feedback, para saber si esta nueva funcionalidad trabaja de la forma que tú lo estás esperando o que funciona de la manera en que los usuarios no tendrían que hacer ese cambio manual de un modelo a otro, una parte modular de todo tu modelo, pues evidentemente le hace falta refinamiento y más trabajo. Pero yo no creo que todo eso sea malo. Desafortunadamente, pues ya pasamos el fin de semana, muchos usuarios se siguen quejando e incluso en mi TikTok relacionado con el anuncio de GPT-5, pues muchos mencionan este tipo de problemas y cómo ya no se les hace tan familiar el usar ChatGPT en su día a día. Pero yo creo que en una parte, pues sí, creo que sí tienen razón. Otra parte simplemente creo que es la replicación del hate, en donde a muchos usuarios les gusta postear hate solamente porque escucharon algo malo de este producto y entonces repiten esos mismos mensajes. Me gustaría saber en los comentarios si ustedes también han tenido una muy mala experiencia con esta versión de GPT-5 o al contrario, su experiencia mejoró de forma notable al momento de empezar a utilizarlo. En fin, creo que las únicas cosas rescatables de toda esta presentación desastrosa es que OpenAI se dio cuenta que tiene que escuchar más a sus usuarios. Si estaba tomando feedback de ciertos usuarios, ahora se da cuenta que eso no sirvió de nada. No sirve de nada que invites a influencers que de alguna forma ya al darles acceso prioritario o desde antes a un modelo nuevo, pues van a hacer ciertas opiniones muy sesgadas para quedar bien. Eso creo que ya se dieron cuenta que definitivamente no funciona. También está todo el tema de que afortunadamente siguen posteando sobre mejoras que técnicamente, si nos vemos muy estrictos, deberían haberse hecho desde hace mucho tiempo o desde antes de que se hiciera público todo este desastre. Pero bueno, ese seguimiento con los usuarios para tratar de medir el impacto de esta nueva versión de GPT creo que me parece un acierto bueno, pero realmente más allá de eso creo que no hay otra cosa buena que distinguirle a OpenAI en estos días. Pero ahí viene lo peor. Si ustedes vieron el live pasado, comparamos tanto a Gemini como a Claude como a GPT-5 para hacer aplicaciones. Y aunque la primera aplicación realmente trabajó muy bien GPT-5, todos vimos que cuando les pedí hacer un juego estilo Minecraft en 3D solamente con JavaScript, el único que realmente pudo completar el ejercicio de una forma óptima y rápida fue Claude Sonnet 4. Gemini como que quiso, pero como que no, y al final tenía que trabajarle más los errores para que los pudiera solucionar. Pero ahí sí, GPT-5 quedó pero destrozado completamente. No pudo ni siquiera renderizar un ambiente en 3D como los otros lo habían hecho. Ya después le di otra oportunidad y le pedí que volviera a hacer la aplicación, casi con las mismas instrucciones. Y ahora sí, aunque tardó un poco más en generar todo el juego o toda la aplicación, pude tener un demo bastante bonito y muy cercano a lo que me generó Claude Sonnet. Entonces, digamos que a lo mejor sí, el modelo que probé la semana pasada era el modelo que lanzaron con las patas. Y quizá hoy que estoy grabando este video después de hacer
un nuevo intento para utilizar GPT-5 en este escenario, pues ya está un poquito mejorado, ya lo limpiaron, ya le dieron su maquillada para que funcione correctamente. Entonces, en ese sentido, pues OpenAI quedó muy mal parada. Creo que el tema de que Google esté acercándose con Gemini 3 hace que se replanteen un poco el cómo deben cuidar este tipo de lanzamientos y sobre todo que realmente funcionen o que generen el hype que realmente le toca a este tipo de productos. Creo que un GPT-5 debería ser un salto bastante grande e impresionante y al final no lo fue. Lo que a su vez también nos lleva a esta parte famosísima de la inteligencia artificial general, que ya le hemos platicado en algunos otros en vivos de cómo están buscando todos estos proveedores alcanzar este punto sin realmente tener claro cómo medirlo o cómo tener un parámetro estándar en el cual puedan decir que ya alcanzaron este nivel en torno a las inteligencias artificiales, por lo cual con este tipo de presentaciones desastrosas, con gráficas desastrosas que ni teniendo PhD pueden hacer de forma correcta, pues me hace pensar que todavía incluso estamos más lejos de que estas inteligencias artificiales lleguen a un punto en donde superen incluso el conocimiento humano de una forma muchísimo más completa, fácil y sobre todo efectiva. En ese sentido, lo único que queda esperar es lo que va a lanzar Google. Algunos dicen que en algunos días, otros que en algunas semanas, pero eventualmente se espera que lance Gemini 3. En fin, devs, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Están utilizando GPT-5? ¿Qué modelo para programar están utilizando actualmente? ¿Utilizan Cursor, Windsurf? ¿Utilizan Gemini CLI? Déjenmelo acá en los comentarios. Espero les haya gustado este pequeño análisis reflexivo de lo bueno y lo malo que le pasó a GPT-5 y nos vemos la próxima.